Veamos un momento en su Biblia, por favor, el libro de los Jueces, capítulo 2, los versículos 6 hasta el 16, donde vamos a encontrar ya lo que dice la Escritura en cuanto a Josué y lo que pasó después de su vida en este mundo y de obedecer al Señor y de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Mire Jueces capítulo 2, versículo 6, dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Josué, de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Había pasado el tiempo de Josué, y es interesante y un desafío para cada uno de nosotros en el servicio al Señor dentro del liderazgo. El pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. Eso marca la vida nuestra. Ese es un desafío para nosotros. Es la responsabilidad de exhortar, de guiar, de animar, de pastorear la grey de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué palabras tan animadoras para Josué! Después de su vida y en su tumba decía: el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de él. Podríamos quizás en nuestra Biblia poner nuestro nombre allí. Y ese nombre nuestro allí diga: el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo, y ahí su nombre. Porque hemos sido personas de ejemplo, y que las personas han seguido al Señor por medio de la enseñanza de su palabra, la dirección de su palabra. Pero viene un periodo distinto. Pasa un periodo diferente ahora. Dice el texto en el capítulo 2, versículo 16 que hemos leído: y Jehová levantó jueces que lo librasen de manos de los que le despojaban. Comienza un tiempo un poco diferente al de Josué. Este tiempo es conocido como el periodo de los jueces. Este tiempo de los jueces dura aproximadamente 350 años. En este tiempo se levantaron por lo menos 14 jueces que Dios levantaba para poder guiar a su pueblo. Uno de los jueces, una lista que yo tengo aquí, de los jueces de Israel en aquel entonces, el primero es Otoniel, el segundo es Saot, el tercero es Sangar, está Débora, está Gedeón, está Abimelech, Jair, Jetet, Isaac, Elob, Agdón, Sansón
y Samuel. Un número de 14 jueces. Este periodo se caracteriza por un círculo vicioso que tenía el pueblo durante estos 350 años. Dice la Escritura que este tiempo era caracterizado por un círculo de esta manera. Ellos volvían a hacer lo malo, Dios los castigaba. Después que Dios los castigaba con mano de enemigos, Dios volvía a levantar otro juez. Así pasaron por el tiempo, como hemos dicho, de 350 años. Dios los libraba de la mano de sus enemigos y ellos volvían a hacer lo malo. Pasaba ese juez y ellos se volvían a Dios, pero otra vez volvían a hacer lo malo. Ellos tenían un corazón muy obstinado hacia el mal. Ellos se tendían siempre a la idolatría, a apartarse de Dios. Y en su misericordia y en su bondad, Dios levantaba otro juez. Y otro juez. Hasta que nosotros podemos ver, por ejemplo, esta frase repetida en este libro. Volvían a hacer lo malo. Mire, por ejemplo, hermano querido, esta tarde. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Allí encontramos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Este es el primer juez nombrado en este libro de los jueces. Y ahí comienza esta frase que se repite muchas veces ahora. Y volvieron a hacer lo malo. Ese era el tiempo que caracterizaba esta época de Israel, en el tiempo de los jueces. Miren Jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 6, versículo 1, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Capítulo 10, versículos 6 y 7, en el mismo libro que estamos viendo esta tarde. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón. Vamos a ver un pasaje más. Jueces capítulo 13, versículo 1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Podemos notar en la Escritura este círculo. Siempre volvían a hacer lo malo. Dios los castigaba, y en su gracia y misericordia, al clamar ellos a Dios, Dios enviaba un libertador. Así pasaron por más de 300 años. Eso es bastante tiempo. Eso es bastante tiempo, hermanos. Entre esos jueces que se levantaron, nosotros encontramos ahora en este pasaje de Jueces capítulo 13
uno de los jueces, su nombre es Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 2. Dice así: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este es uno de los últimos jueces. Su nombre es Sansón. En este capítulo 13 nosotros vemos la existencia de el llamado de Dios al tomar a esta pareja, Manoa y su mujer, una mujer estéril, de una manera que Dios toma esta pareja, este matrimonio, para que por medio de este matrimonio naciera alguien que iba a tener la misión de salvar a Israel de opresión de sus enemigos. Su nombre es Sansón. Su nacimiento es sobrenatural. Mire, su madre era estéril. Este hombre iba a ser dotado de una fuerza sobrenatural. Su nacimiento sobrenatural, su fuerza era sobrenatural. Lo que hemos escuchado muchas veces, algunas veces, o quizás primera vez, en la vida de este hombre, Sansón, él tenía una fuerza increíble. Y él tenía una misión que tenía que cumplir, a la cual Dios lo había llamado: salvar al pueblo de mano de sus enemigos. Su nacimiento fue sobrenatural, pues su madre era estéril. Este hombre fue separado desde el vientre de su madre para cumplir con el propósito para el cual Dios lo había llamado. Lastimosamente, hermanos, su final fue triste. El final de Sansón fue triste para él, para sus padres, para sus familiares y para Israel. ¿Cómo un hombre llamado por Dios puede terminar sus días como los terminó Sansón? Él pagó el precio tan caro de tener una vida tan barata. Quiero que escuche esto ahora. Las decisiones mal tomadas costarán un alto precio, hermanos. Somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero no podemos evitar las consecuencias. Por eso Sansón pagó muy caro la decisión que tomó de no obedecer ni hacer lo que Dios había llamado a él. Hay una observación que también yo tengo aquí. Yo quiero que vea otra vez el pasaje. El ángel se le apareció a su mamá. En el pasaje nos indica que el ángel le dijo a la madre de Sansón cómo tenía que criarlo. Mire, por ejemplo, ahora pues, del capítulo 13 de Jueces: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. El ángel le dio las indicaciones de cómo había de criar a su hijo.
Y claro, nosotros tenemos el relato de la Escritura y sabemos el final de Sansón. Es difícil, pero no es imposible, criar hijos que teman a Dios en esta generación. Amén. Es difícil, no es imposible. Pero yo pienso, como padres que estamos aquí, como padres que somos, hermanos, tenemos que ser padres amorosos, pero también padres firmes. Amén. Amor y firmeza debemos de practicar. Vivimos en una generación actual donde los adolescentes y los niños tienen una conducta y que cada día los vamos viendo y observando que ellos están muy desviados de los principios y aún hijos de cristianos, hermanos. ¿Será que los chicos tienen el poder final ahora? Nosotros estábamos viendo el otro día cerca de la casa, había una fiesta y había muchos chicos. Yo vi por lo menos una edad promedio 12, 16, 18 años. Era tarde en la noche ya cuando aún escuchábamos el ruido. Yo decía con mi esposa, ¿dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde están? Nos hemos vuelto padres con temor a corregir, a instruir a nuestros hijos. Hermanos, ustedes y yo como padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Somos responsables y un día daremos cuenta a Dios por la crianza de nuestros hijos. Tenemos que practicar el amor y la firmeza. Instruye al niño en su camino. Efesios dice, cría a los hijos en el temor del Señor. Es triste el final de Sansón. Ella sabía cómo debía criarlo. Hermanos, este libro, la palabra de Dios, tiene todas las instrucciones para criar hijos que teman al Señor. Este libro es suficiente. O este libro no puede decirnos, indicarnos cómo criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Una pregunta. ¿La madre de Sansón sabía cómo debía criarlo? ¿Sí o no? Sí sabía. El ángel fue claro en decirle cómo debía de criarlo. Y nosotros debemos estar conscientes de aquello, cómo debemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios. No es fácil. No es fácil, hermanos. Y ahí está nuestra oración, nuestro ejemplo, nuestra búsqueda del Señor para guiar a nuestros hijos y no tener que pasar como los padres y los familiares y los hermanos y toda la nación de Israel tuvo que pasar al recoger a Sansón de las ruinas de un templo pagano. Vamos a Números capítulo 6, en un momento. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse
cuando mueran, porque a la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. La ley explicaba claramente quién era y qué debía ser un nazareo. Y el ángel le dijo a la madre: tu hijo será nazareo desde el vientre, será separado, será apartado. Ella, su madre, lo sabía. Veamos si su padre lo sabía. Jueces capítulo 13. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y les dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer y le dijo: yo soy? Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Él le preguntó. Ellos sabían. Él le preguntó al ángel: ¿cómo debemos de criar a este niño? Creo que es una pregunta que deberíamos, por medio de nuestra oración diaria, a los que tienen niños muy pequeños y aún los que tenemos ya un poco más grandes, preguntarle al Señor: ¿cómo debo criar a mis hijos? Amén. ¿Cómo criarlos, Señor? ¿Qué debo hacer con ellos? Hermano, nuestros hijos viven en una generación al borde del precipicio todos los días. Todos los días. Viven al borde del peligro. ¿Usted sabía que nuestro país es el segundo país en toda Latinoamérica de niñas adolescentes embarazadas? Ecuador ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Entonces debe preocuparnos y ver en la palabra, la instrucción en la Escritura, cómo hacer con nuestras hijas, cómo hacer con nuestros hijos. Usted ve que ahora hay más muchachos adolescentes involucrados en delitos. En cada sicariato que ahora existe hay un menor de edad. Los problemas en los colegios en cuanto al consumo de drogas es tremendo. Los vendedores de drogas están fuera del colegio. Usted y yo tenemos que ser aquellas personas que vamos a instruir y que debemos defender a nuestros hijos del mal en cual este mundo está. El ángel le dijo al padre de Sansón cómo debía criarlo. Y mire, versículo 12, exactamente le repite las palabras que él le dijo a la madre. Versículo 12, entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Versículo 13, el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. La madre sabía, el padre sabía. Las instrucciones fueron claras de parte de Dios de cómo criar a su hijo. ¿Qué es lo primero que hace Sansón? Mire el capítulo 14 de Jueces. Descendió Sansón a Tiná y vio en Tiná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, y dijo: yo he visto en Tiná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Él respondió de esta manera.
Y ahí comienza el declive, y comienza la caída, y comienza Sansón a vivir para sus propios deseos, lejos de la misión y de lo que Dios lo había llamado a hacer y de lo que Dios lo había separado para que haga. Hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, la Escritura es clara en cuanto a la unión en desigual yugo. La Biblia dice claramente: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un cristiano jamás debe de comprometerse ni de casarse con alguien que no sea creyente genuino. Amén, iglesia. Jamás. Porque la Biblia lo prohíbe. Porque Dios lo prohíbe. No unáis. No puedes emparentar con ellos. Y tenemos que enseñar esta instrucción a nuestros hijos. Pero Sansón dijo a sus padres: ella me agrada. Y los padres dijeron: no debes tomarla. Pero él insistió y ellos cedieron. Esa es una de las primeras mujeres de Sansón. Pero mire ahora capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, versículo 4, aconteció que se enamoró de otra mujer del valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Está viendo cómo va su declive. ¿Cuál sería el consejo, la exhortación, la reprensión de sus padres para Sansón? Uno ve a Sansón de mal en peor. De mal en peor. Hermanos, amor y firmeza. Amén. Amor y firmeza. Para que podamos tener hijos que amen y sigan al Señor. No es tarea fácil, pero tampoco es imposible, porque la palabra de Dios nos da las instrucciones y la guía de cómo criar hijos que nos honren el día de mañana. ¿Dónde estaban los padres? Su madre sabía, hermanos. Claramente el texto nos dice que el ángel le explicó a su mamá cómo debía criarlo. Manoah preguntó, literalmente el texto dice que él preguntó, Manoah, el padre de Sansón, preguntó: ¿cómo debíamos de criar a este muchacho? Él sabía. ¿Saben? Sansón sabía quién era también. Mire el texto, ahora, un poco más adelante, hermanos amados. Jueces capítulo 16, versículo 7. Los enemigos de Israel quisieron saber de dónde provenía la fuerza de Sansón y quisieron acabar con su vida. Ellos querían saber cómo acabar con él. Y él sabía cómo. Y él sabía quién era. Mire el capítulo 16, versículo 7. Y respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 11 del mismo texto, capítulo 16 de Jueces, dice: y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 17 del capítulo 16 dice una vez más: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La pregunta es, ¿Sansón era como cualquiera de los hombres? ¿Sí o no? No era. Él era nazareno. Él era nazareo. Él era apartado para Dios. Él era alguien que Dios había escogido para una misión especial. Él no era como cualquiera de los hombres. Y cada uno de nosotros aquí esta tarde no somos como cualquiera de los hombres. Porque somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido para su gloria y su honra, hermanos. No somos como cualquiera de los hombres. Y tenemos una misión clara. Y tenemos una vida clara porque somos el pueblo de Dios, comprado y lavado por la sangre preciosa de Cristo, hermanos. No somos como cualquiera de los hombres. Somos un especial tesoro para el Señor. Somos sus hijos, engendrados por la gracia del Señor. Somos hijos de Dios. Pero Sansón sabía. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas de Sansón? Otro de sus grandes problemas es que Sansón no vivió como quien era. Él sabía que no era como cualquiera de los hombres, pero él decidió vivir como cualquiera de los hombres. Y no obedeció, ni escatimó, ni valoró lo que Dios lo había llamado a hacer. Un nazareo. Desde el vientre de su madre, él era un hombre apartado para el Señor. A veces hay un problema de identidad en nosotros. Nos comportamos no como lo que somos. Y debemos ser claros en esto esta tarde. Somos hijos de luz, llamados a ser luz y a resplandecer en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. Ese es un privilegio y es una gran responsabilidad también. Vivimos como cristianos aquí y debemos de vivir como hijos de Dios afuera también, hermanos. Porque esa es nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Y nuestro testimonio vale e influye mucho para que también otros puedan llegar a acercarse al Señor. O nuestro testimonio puede ser un tropiezo para que otros lleguen a conocer a Cristo. Que Dios nos libre y que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que somos como hijos del Señor. Amén. Como hijos de Dios. Vamos a culminar. Vamos a ver los últimos versículos de este texto. ¿Cómo murió Sansón? Su mamá sabía cómo debía criarlo. No había excusa. Su padre sabía cómo debía criarlo. No había excusa. Él sabía cómo debía comportarse. No había excusa. Él sabía quién era. Pero él prefirió vivir lejos del consejo de Dios. Mire los capítulos 16, versículo 23, dice así. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Llamaron a Sansón para que los divierta. Sansón fue uno de los jueces. Terminó siendo un juguete para divertir a los enemigos del pueblo de Israel. Fue juez. Terminó siendo un juguete. Dice que lo
llamaron para que los divierta y sirvió de juguete. Ese es el alto costo de vivir una vida barata. Dice el texto, el versículo 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Cuál era su nombre? Su nombre significaba pequeño sol, pero terminó en oscuridad y en tinieblas. Sacaron sus ojos. Quizás nunca más podría recuperarlos. Pagó bien caro la desobediencia al Señor. Sigue diciendo el texto, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron, versículo 31, sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Fue llamado para ser juez, pero terminó como un juguete. Fue llamado para ser luz y terminó en tinieblas. Sus padres, sus hermanos, sus familiares lo fueron a retirar de las ruinas de un templo pagano. ¿Su madre sabía cómo debía criarlo? Su madre sabía. Su padre sabía. Él también sabía. ¿De dónde sacará a sus hijos mañana usted? ¿Dónde quiere verlos? Su mayor alegría debe ser verlos, hombres que sirven y siguen al Señor. Amén. Entonces, siga las instrucciones del Señor y guíelos con amor y firmeza para que no vaya a sacarlos, quién sabe de qué lugar, que va a causar amargura y tristeza a su corazón. Si tiene hijos, ahora es el tiempo. Dedíquelos al Señor y críelos en el temor y la disciplina del Señor. Amén, iglesia.